Seguro estuvieron viendo todas las actualizaciones de precios que estuve haciendo en mi pestaña de comunidad estos últimos días. Estambul es una bellísima ciudad para visitar y es conocida por ser un destino económico en comparación con los países top del resto de Europa. Pero una realidad es que su situación económica no es la mejor. Y en estos últimos tiempos, algunos precios estuvieron cambiando mucho, sobre todo en el transporte y en sitios turísticos. Así y todo, hay ciertos lugares bastante interesantes para visitar de manera gratuita, así que ¿por qué no aprovecharlos? Zincirli Han es una pieza verdaderamente auténtica y funcional de la historia viva y da la sensación de que no ha cambiado en siglos. Esta posada antigua, escondida en el Gran Bazar, es un lugar muy íntimo, amigable y discreto, y es extremadamente fotogénico. Todavía se pueden ver artesanos ejerciendo su oficio, preservando las habilidades tradicionales. Y la pequeña cafetería que está en la esquina sirve bebidas calientes a todas las tiendas vecinas. Los dueños de las tiendas suelen jugar al backgammon, que es un juego tradicional de mesa turco, toman un sorbo de té y, ¿por qué no?, tratan de arreglar el mundo durante su tiempo libre. Dentro de este han encontrarán una famosa y antigua tienda de alfombras. Shishko Osman, experto en alfombras antiguas y quilins, tiene una gran variedad compuesta por piezas únicas. Además de comprar algunas de sus alfombras, también pueden ver una colección única de alfombras antiguas de seda, que usualmente solo se las podría ver en museos. Esta estación es una de las estaciones de ferrocarril urbano subterráneo más antiguas del mundo. Fue inaugurada en el año 1875 y se considera el segundo metro en Europa, después del metro de Londres. Por lo tanto, también es el primero en Europa continental. El vagón mantiene su estilo antiguo y si tienen la posibilidad, vale la pena hacer el recorrido para conocer ambas estaciones que tiene, porque también mantienen su estilo original. Túnel es una línea corta del metro de Estambul que tiene solamente dos estaciones, una en Karaköy y la otra en el comienzo de la avenida Istiklal, en Túnel. Muchos esperarán que en este video mencione la imponente Santa Sofía, pero no. Esta antigua basílica ortodoxa del Imperio Bizantino, inaugurada en el año 537 por Justiniano, que actualmente es mezquita, ahora cobra entrada para los turistas extranjeros. ¿Qué opinan de esto? Si les va gustando el video, no se olviden de dejarme un like, ya que esto ayuda a que YouTube promocione mis videos y más gente descubra mi canal. Esta enorme feria se realiza los domingos. Aquí, tiendas de antigüedades y pequeños vendedores de los alrededores de Estambul vienen a ofrecer sus productos. Entre la gran variedad de objetos que podemos encontrar, hay carteras o bolsos de piel. También tenemos sombreros vintage. Hay una gran colección de billetes y monedas. Para los amantes de la música pueden encontrar una gran variedad de objetos como por ejemplo vinilos, cassettes y distintos tipos de reproductores de música. Para los amantes del arte y las antigüedades, acá también hay una gran variedad de ítems en bronce, en porcelana, entre muchas otras cosas. Si tienen la oportunidad de llegar a este lugar, es realmente imperdible para visitar. Este es un complejo arquitectónico nuevo.
similar a un shopping a cielo abierto, que también incluye la terminal de cruceros de la ciudad de Estambul. En el mismo sitio se encuentra una mezquita y un reloj que contrastan con esta arquitectura moderna. Aquí hay alrededor de 250 tiendas y una gran variedad de restaurantes para todos los bolsillos. También está el Museo de Arte Moderno de Estambul, entre otras instalaciones. Pueden hacer compras o simplemente tomar un café y pasear, ya que tiene una superficie total de 400.000 metros cuadrados y se encuentra en la costa del barrio de Karaköy, desde la cual se puede apreciar la Estambul asiática y la Estambul europea antigua. Finalmente, después de años de restauración, ya pueden visitarla. Esta es una de las grandes mezquitas de Estambul y fue la única de la ciudad con 6 minaretes hasta el año 2016. El diseño de la mezquita azul mezcla elementos bizantinos de la era de Santa Sofía con la arquitectura islámica tradicional, siendo considerada la última gran mezquita del periodo clásico otomano y se la llama mezquita azul por los mosaicos azules de su interior. Si bien hay sectores que todavía están cubiertos, ya pueden apreciar casi todo su interior. Este sigue siendo aún un bazar bastante desconocido para el gran público y por ello aún es posible comprar sin los agobios existentes en los otros grandes mercados de la ciudad, como el Gran Bazar y el Bazar de las Especias. Se construyó casi en paralelo a la construcción de la Mezquita Azul y es un anexo a ella. El Bazar Arasta se caracteriza por estar al aire libre. Tiene un tamaño modesto con alrededor de 70 tiendas, pero alberga interesantes puestos de artesanía tradicional turca, así como de alfombras y también joyería. También se le conoce por el nombre de Sipahi Çarşısı, ya que en el pasado se vendía la ropa militar de la caballería de élite del Imperio Otomano, conocida por el nombre de sipayos. En Estambul hay muchos otros sitios gratuitos para visitar, pero trato aquí de mostrarles algunos lugares que no son los típicos. ¿Visitarían alguno? Espero que este video les haya gustado, no se olviden suscribirse y dejarme un like. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!